Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Con sentimiento y amor al son de este carnaval. A mis amigos oyentes yo he venido a saludar y a dejarle de repente el sabor de mi cantar. Como llanero que soy, nunca he pensado olvidar las costumbres habaneras, la forma de parrandear, el modo de comer carne, de tomar trago y bailar. Lástima que el tiempo pasa y no vuelve a regresar, y uno se vuelve tan viejo, a mí sí me da pesar, porque ya un hijo no sale de nacimiento uno igual. La ampliación de la frontera de la ganadería está generando un amplio impacto ambiental al planeta. La controversia sobre este negocio pecuario es que cuando se trata de producción de carne, esta actividad productiva le pasa una gruesa cuenta de cobro al medio ambiente. Y es que hoy la ganadería está señalada como una de las principales causas del calentamiento global. A la vez que consume recursos con gran rapidez, la demanda de carne continúa en crecimiento día a día, al igual que la emisión de gases por parte de los animales. Pero hay soluciones a la vista para mitigar esta problemática del calentamiento global, gracias a la sensibilidad ambiental de profesionales dedicadas al oficio de la ganadería que se proponen rescatar e investigar modelos de ganadería amigables con el medio ambiente, sobre todo con el resarcimiento del recurso suelo, que es por donde se inicia todo el proceso de la ganadería regenerativa. Disney Vaquero Umaña es una profesional médica veterinaria zootecnista egresada de la Universidad de los Llanos que se consagró al modelo de la ganadería regenerativa. El fin de esta ganadería no es solamente producir carne regenerativa, carne sana, sino también prestar servicios ecosistémicos, es ver cómo obtenemos o monetizamos toda esta captura de carbono que hacemos en las fincas, toda esta biodiversidad que hemos logrado gracias a esta implementación del modelo durante 2 o 3 o 4 años, cada vez más avifauna, cada vez más megafauna, cada vez más animalitos, y eso nos hace llegar a ser hasta atractivos también turísticos para hacer turismo sostenible. El pastoreo ultra alta densidad o ganadería regenerativa se identifica por ser un modelo de producción limpia, en donde no se mecaniza el suelo para sembrar o introducir pasturas, y en ninguno de sus procesos se utilizan insumos de la química de síntesis o agroquímicos. La ganadería regenerativa busca activar la vida del suelo, armonizar todos los recursos que tienen los predios sin usar insumos, solamente usando el sol, el agua, el viento, los insumos internos que tienen las fincas. Este modelo ganadero funciona tanto para ganados bovinos o bufalinos que vienen de ganaderías tradicionales o convencionales, pero eso sí, al introducirlos, requieren una etapa de adaptación o acostumbramiento. Las ventajas comparativas de ganancia de peso y las ventajas ambientales se dan en el tiempo. Más que todo es un proceso de acostumbramiento. No es que esta forma de hacer ganadería no engorde ganado, porque sí se engordan, y también se engordan en un periodo de tiempo al comienzo más largo, porque le estamos exigiendo al animal que restaure los suelos. Entonces los obligamos a comer en áreas muy pequeñas y a comer toda la planta, no a dejar los tallos. Entonces los tallos son menos nutritivos que las hojas. Entonces eso nos exige también una suplementación estratégica para que los animales conserven una ganancia de peso. La tecnología hace que los pastos sean cada vez más jugosos, cada vez más nutritivos y cada vez más saludables, pero también hace que salgan leguminosas dentro del potrero. No estamos solamente favoreciendo la producción de forraje
en modo gramínea, sino también la leguminosa, porque empiezan a mejorar las condiciones del terreno y se les permite a ellas emerger. Esa nutrición es un poco más balanceada y es lo que buscamos, que naturalmente el animal esté bien alimentado, pero no necesite una suplementación adicional con granos. La suplementación estratégica que nosotros hacemos es vía sal mineralizada, enriquecida con energía y proteína, para dinamizar el rumen, para activarlo, para hacer que sean más voraces las bacterias y puedan degradar estos alimentos fibrosos como son los pastos. Y como les hablaba ahora, podemos hacer algo de finalización 2 meses antes de salir a sacrificio. Les damos un terminado con un suplemento altamente energético. La ganadería regenerativa restablece ecosistemas en los potreros y atrae la avifauna a interactuar dentro de este modelo. Básicamente porque nosotros no usamos químicos dentro de todo el proceso. Las garzas se sienten atraídas a comer garrapatas, parásitos y también la fauna, megafauna, macrofauna que estamos cultivando, porque estamos poniendo mucho abono, mucho estiércol concentrado en áreas muy pequeñas, lo cual hace que llegue demasiada vida y esa vida pues también está alimentando la avifauna. Adicionalmente, estos movimientos en manada estimulan el que la garza, los pájaros acompañen, porque saben que el casco de la vaca va a exponer algo de animalitos para ellos alimentarse. La urgente necesidad de contribuir a mitigar el calentamiento global entre todos hace necesario que los productores ganaderos se concienticen y replanteen su producción con modelos de producción ganadera más amigable con el medio ambiente. El cambio climático nos está obligando a ser cada vez más creativos a la hora de producir. No podemos estar dependiendo de insumos externos, no podemos seguir dependiendo de combustibles fósiles, no podemos seguir alterando o tratando de reemplazar la naturaleza. Lo que tenemos que hacer es aprovechar todo este sol que tenemos en el trópico, toda esta capacidad de producir biomasa, de producir forrajes gracias a la lluvia que tenemos 8 meses al año. Entonces el ganadero va a llegar a este punto. Muchos ya tienen la sensibilidad ambiental y lo hacen porque están buscando una mejor forma de producir, una forma más ecológicamente más amigable, que llegue al consumidor responsable, al consumidor que sí se preocupa porque los animales estén bien tratados, que sean alimentados con forrajes sanos, pero también que están buscando que la huella ambiental de esta forma de producir sea positiva, que no tengamos exceso de producción de gases, que tengamos menos emisiones y mayor captura de carbono gracias a las plantas que están siendo estimuladas con el abono que producen los animales, y esto hace que lleguemos a un nicho de consumidores específico que es al que queremos llegar nosotros con un valor agregado. Entonces van a tener todos los beneficios, el ganadero que opte por esta nueva forma de hacer ganadería va a tener una gran ventaja competitiva frente al mercado y frente a los demás ganaderos. Gracias amigos nuevamente por quedarse hasta el final de este video. Les reiteramos los agradecimientos a todos los que se han suscrito a nuestro canal de Los Llanos, apoyando este espacio periodístico agropecuario. A los que nos ven por primera vez, les estamos invitando para que se suscriban, le den like a nuestros videos y comenten. Es una manera de retribuirnos todo este trabajo que hacemos con cariño y esmero para toda la gente que está interesada en la producción en el campo. Amigos, que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.